Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Aquí arrancamos equipo de noticias por A24. Acaba de hablar el presidente de la Nación, acaba de ser transmitido su mensaje por cadena nacional, el presidente anunciando el superávit fiscal, es decir, que ha sobrado plata entre lo que ingresó y lo que se gastó, y también el superávit financiero. Nos lo va a explicar en un ratito con detalle Hernán Lecher, pero el presidente en el orden de una narrativa heroica, habló de una hazaña de proporciones históricas, la que está llevando adelante el gobierno y con un esfuerzo heroico del pueblo argentino buscando continuar legitimando su política económica. No va a haber, olvídense, terminó la era del Estado presente. La salida no es por el gasto, no vamos a poner un solo peso, es lo que está diciendo el presidente de la Nación, con frases reiteradas, con algunos números o algunos cálculos vinculados a aquella inflación del 17.000% anual, que vamos a seguir repasando, pero son todas frases con las que el presidente desde el comienzo del mandato intenta otro de los mensajes, hacer quedar o que quede bien impreso otro de los mensajes importantes, que no había un camino alternativo, que no había otra posibilidad que este ajuste, como también lo ha descrito el presidente, un ajuste brutal, también de proporciones históricas o el ajuste más brutal de la historia universal, como lo ha dicho, insisto, el propio presidente. Es importante ubicar este mensaje del presidente de la Nación en su contexto. Estamos a horas de una movilización que algunos dirigentes y analistas políticos califican como de antes y un después, como una movilización bisagra, que podría ser eventualmente bisagra, y es la movilización, la marcha federal por la universidad pública, que además de pedir presupuesto para el sistema universitario nacional público, también congrega otros sectores. Evidentemente la universidad y la educación pública en la Argentina es una columna tan pero tan importante, es un bien común tan importante que ha logrado amalgamar, juntar a distintos sectores que vienen siendo afectados por las políticas del gobierno. Mañana se movilizarán partidos políticos que no tienen absolutamente nada que ver, incluso que están en las antípodas, como el peronismo, el kirchnerismo, la Unión Cívica Radical, la coalición cívica, salvo el PRO, que está mucho más alineado con las políticas de la libertad de avanza. Pero mañana se van a movilizar con la comunidad educativa, sí, pero también con científicos, también con actores y actrices, con jubilados y jubiladas, con obreros, porque estarán las centrales sindicales. Este mensaje que acaba de transmitir el gobierno vía cadena nacional evidentemente está en un juego respecto de la movilización de mañana. Lo venimos diciendo en equipo de noticias. Probablemente el gobierno entienda y comprenda que está entrando en una zona de riesgo de esa legitimidad, de ese apoyo, que hasta acá efectivamente le viene funcionando según todas las encuestas, pero que quizá empiece a volver un poquito más débil este mismo mensaje que hoy quiso reforzar el presidente, que no había otro camino y que este ajuste es para bien, prometiendo un futuro mucho más venturoso. Me voy rápido a la mesa, los saludo a Hernán. Hola Melody. ¿Qué dice Fer? ¿Cómo estás? Y bienvenido Martín Granowski, otra vez para compartir el análisis político con nosotros. Martín, arranco por vos. ¿Qué viste? ¿Qué acabas de ver en el mensaje del presidente? Básicamente la repetición de lo que viene diciendo hasta ahora, pero no solamente una repetición discursiva, sino la repetición del posicionamiento político. Y retomando lo que vos decías recién en la introducción respecto de la marcha de mañana, que parece ser enorme, digo, pinta para ser enorme, ahí hay dos cosas. El presidente podría haberse referido a la marcha en contra. No hubo mención. No hubo mención, lo ignoro, me parece que eso es un dato. Ahora, es un dato que se contrapone con otro dato. No lo mencionó, pero habló contra el aumento del gasto público, contra el uso del gasto público. La universidad es gasto público. Los expertos en educación dicen que no es gasto, sino inversión. Para mi ley es gasto público de cualquier manera. Digo, ahí no solo no menciono, sino que sigo haciendo lo contrario, a pesar de la marcha de mañana. Ese me parece que es el mensaje implícito. ¿Por qué crees que el presidente tomó la decisión de una cadena nacional para comentar esto que ya lo había dicho en meses anteriores, ¿no? La celebración del superávit fiscal, del superávit financiero? Ahora Hernán nos va a decir si eso efectivamente es lo que dicen los números o eventualmente cómo se logró eso, a costa de qué se logra ese superávit. Pero ¿por qué elige cadena nacional para dar este mensaje del primer trimestre? Mi interpretación es que es para subir la apuesta. Para subir la apuesta. Mañana me van a desafiar, sí. Yo arranco y desafío hoy, o en todo caso, no me importa lo que hagan mañana, yo sigo en este camino. Esa es la intención para vos del presidente, continuar redoblando la apuesta, continuar desafiando.
A lo que un sector de la sociedad manifiesta. Un sector grande y, supongo, multitudinario y plural, digo, tiene un montón de características. Y plural en términos sociales también, no en términos políticos. Porque mañana va a haber diferentes estratos de la clase media, trabajadores, sobre todo hijos de trabajadores de las universidades en general y sobre todo de las universidades del conurbano. Sí, la marcha va a ser grande seguro y además las 3 centrales sindicales. Desde el análisis económico, Hernán, te pregunto por dónde le entras al discurso, al mensaje del presidente. Si querés, más desde lo político-económico te diría, retoma, lo decía Martín un poco, retoma lo que había dicho en su discurso de Asunción, el 10 de diciembre, que era emular a Margaret Thatcher. No hay otra alternativa. Su eje discursivo es esta cosa fatalista de lo único que había que hacer o lo único que podíamos hacer era básicamente esto, que es el eje rector de lo que acabamos de escuchar. Después, varias cuestiones. Bueno, 0,2 del PBI es básicamente el superávit. Ahí podemos poner 2 asteriscos importantes que después los vamos a ver. Lo primero es cómo lograste esto. Lo lograste porque, entre otras cosas, no pagaste, por ejemplo, la factura de Camesa, que son 2.200 millones de dólares. No pagaste la luz, podríamos decir. La luz. Y hasta el fondo te dijo, che, tenés que pagarla. Claro. Y la segunda es, ¿sobre quién recayó? Porque hizo una serie de numeritos que no se ajustan muy a la realidad y de hecho después lo justificó diciendo, bueno, lo que pasa es que las provincias, dijo, las provincias, la obra pública, el Estado, usaban estos recursos para comprar voluntades. Me parece un exceso importante para justificar un recorte. Se metió en un debate medio de nicho, diría, que es del mundo de la economía. ¿Viste que dijo, esto es motosierra, no es licuadora? No sé, discute con nosotros. ¿Por qué? Hay una discusión muy fuerte, incluso en economistas liberales, que dice esto es todo licuadora, muy poquita motosierra. Es una respuesta, te diría, al Fondo Monetario. Una respuesta de Milei al fondo. Sí, el fondo le está diciendo, no es sustentable tu recorte. Sí. Lo dice implícitamente, algunos economistas lo dicen públicamente, pero ¿qué dice el fondo? Mirá, si vos licuás, en un punto se te acaba la licuación y medio que estamos en ese punto. La verdad que los datos no se ajustan a lo que acaba de plantear Milei. Mayoritariamente es licuación. Perdí contra la inflación. No hubo grandes recortes más allá de lo que tiene que ver con obra pública, que además vos decís, por eso justificó. ¿No, ¿podés no hacer ninguna obra pública? Bueno, un signo de interrogación. Ahora, ¿y no pasa nada? No pasa nada. Y después algunos datos, la verdad, bastante imprecisos. Pero quiero reparar en una cuestión que mencionó hacia el final, que de alguna manera quiso responder. ¿Viste que venimos discutiendo la recuperación en B? En B corta. Nos caímos así, pero vamos a recuperarnos así. Y de alguna manera Milei dijo, sí, nos vamos a recuperar. ¿Cómo? Y nombró 5 cuestiones. La primera, minería, petróleo. Claro, pero en realidad dijo sectores que se ven beneficiados por el tipo de cambio más competitivo. Minería, petróleo, gas y campo no generan empleo. No generan empleo. Genera ingreso de divisas. En el mejor de los casos, porque el gobierno planteó un régimen de inversiones para esos sectores que desde el tercer año le liberan absolutamente al 100% las divisas, con lo cual vamos a ver. Bueno, a ver, acá hay un punto. Hernán plantea, por un lado, la pregunta vamos a tratar de contestarla esta noche. ¿De qué manera el presidente logra ese superávit, tanto fiscal, eventualmente financiero, que entiendo que es después de asumir los compromisos de deuda, ¿no? Sí, claro. Lo que acaba de anunciar es el superávit financiero. Bien. No solo el primario, no gastos contra ingresos, sino también pagando los intereses de deuda. A mí no me gusta mucho la metáfora de el Estado como una casa, como la administración del hogar. Pero hay ciertas cosas en lo que es interesante cuando Hernán dice, bueno, no pagaste la luz, eventualmente muchas otras cosas, por eso te da la cuenta. Ya vamos a volver sobre esto. Pero además dice Hernán, cuidado, porque el presidente dice que va a haber reactivación económica, es decir, que este calvario va a terminar a partir de 4 actividades o 5 actividades que básicamente nos generan empleo. Ya vamos a volver con eso. Quiero repetir algunas frases que dio el presidente que en algún punto parece invitarnos a tener empatía por el ajuste. Esto es algo muy curioso, con una apuesta muy fría, muy sobria, lo acompañaba a todo su equipo económico, estaba el ministro de Economía Luis Caputo, estaba Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, estaba Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, y Vladimir Berning, que es el vicepresidente del Banco Central. Es decir, los artífices para el presidente Javier Milei de esto que hoy está contando, ese superávit fiscal. Pero habló nuevamente de una hazaña de proporciones históricas, siempre muy grandilocuente, ¿no? El
el presidente en estos términos. Habló también de un esfuerzo heroico del pueblo argentino. Habló de que no hay lugar a gradualismos respecto de la experiencia seguramente de Mauricio Macri. Es decir, acá es a fondo, un poco lo que decía recién Martín Granovsky, es decir, frente a quienes me desafían en la calle y no la ven y no entienden, o desafían privilegios, perdón, o defienden privilegios, yo voy a todo, pongo quinta y voy para adelante. No va a haber un peso más, no vamos a mejorar esta situación con gasto, el Estado está totalmente ausente. Y está la pregunta, que después vamos a repasar, de economistas liberales, ultraliberales uno podría decir, que le están diciendo a Javier Milei por todos lados, esto no es sostenible, esto no se puede sostener mucho más tiempo. Fer, también, desde una mirada más económica, o si querés político también, ¿qué viste? A ver, yo no entiendo, en primer lugar no entiendo el sentido de esta cadena nacional, no sé qué es cuál fue lo que creía encontrar de rédito, porque, digamos, no tiene que ver con lo de mañana, directamente por lo menos, y la gente no está, vamos, a la mayoría de la gente, si hay algo que sí puede ser que le preocupe, es la inflación, no el déficit fiscal. El déficit fiscal es una abstracción, que la mayoría de la gente no entiende de qué habla. Entonces, si vos decís, la inflación sí, pero la inflación empieza a tener sentido a la baja cuando empezás a tener una pequeña reactivación, no cuando es un sablazo que en el fondo está sustentado en una recesión brutal. Entonces está tratando de explicar algo que, primero, con datos falsos. ¿Por qué datos falsos? Primero, vamos a esto. Él dijo que diciembre iba al 54% la inflación mayorista. Sí. Y de ahí saca el 17.000 famoso. Ahora le voy a... 17.000% anual. Pero por eso, présteme atención a esto. ¿Qué día asume el presidente de la Nación? ¿Qué día asume Milei? 10 de diciembre. 10 de diciembre. ¿Cuántos días hábiles previos hubo? Hubo 10 días antes. Sí. De los 10 hubo 2 feriados. Massa gobernó 4 días de diciembre. Sí. ¿Sabés cuánto fue la inflación de Massa de noviembre mayorista? ¿Cuánto? 11,1. ¿Cómo le vas a atribuir el 54 al gobierno anterior? El 54% de la mayorista si vos no está implantada por el gobierno anterior. No está plantada por el gobierno anterior porque hay un 118% de devaluación que hicieron de golpe y porque estaba casi a la baja, estaba más, la mayorista era más baja que la general. La general había sido 12,8 y la mayorista 11,1. Yo sé que me van a discutir, pero perdón. Pero es un delirio lo que dice. El gobierno, está bien, es un delirio para cierto sector del análisis. No, hay números que Déjame plantearte esto, porque la idea fuerza del gobierno tiene que ver con que todo eso no era sostenible, con que todo eso te llevaba a chocar contra la pared. La frase, y lo que hizo Javier Milei es salvarnos de esa hiper. Hay una frase que aclara todo y que si lo puede... Dijo acá, corrieron hacia el fuego. Acá cuando todos corrieron hacia el fuego. Lo que le faltó decir, y le dieron un fogonazo mayor, ¿viste que hablan del fogonazo inflacionario? Sí. Bueno, lo generaron ellos. Bueno, tenés que correr al fuego, tenés que en todo caso correr hacia la gente y sacarla del fuego. Pero no correr hacia el fuego. Ellos fueron hacia el fuego y tiraron nafta en el fuego. Hasta el 54% lo generaron ellos. Claro. No lo puede explicar de otra manera. Entonces, aumentás todo al 54 y al mes siguiente dijiste, ¿viste cómo lo bajé? ¿Quién es Carlos Rodríguez? Carlos Rodríguez, que fue secretario, corregime, pero fue ministro de Economía. Viceministro. No, y después no asumió cuando... No, me parece que era de Roque Fernández era el vice. Bueno, no me acuerdo, para mí quizás yo creo que no llegó nunca a ser, Pero bueno, si no era viceministro en la década de los 90, que era de los principales asesores... Funcionario económico del gobierno de Menem. Sí, y de los principales asesores. ¿Te acordás antes de que Milei asumiera que estaba Roque Fernández, Epstein y Carlos Rodríguez? Los 3, además de Ocampo. Sí. Se los carga a los 4. Carlos Rodríguez acaba de decir... Ocampo era el dueño del plan de la dolarización. Para dolarizar. Carlos Rodríguez el fin de semana dijo... llevaron la inflación a 25% para después bajarla y decir la estamos bajando. Pero en realidad... Secretario de Política Económica. Ahí está. Pero en realidad, dice, Massa la tenía en 6-7%. Es decir, no me dice vendan. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Que no es un economista heterodoxo, ni mucho menos, digamos, ¿no? A ver, cualquiera que se dedica... Del SEMA. Claro, claro. Cualquiera que se dedica un poquitito a esto sabe que vos no podés... A ver, si un día el día que yo devalúo, obviamente ese día o al día siguiente va a haber una remarcación más significativa. Pero proyectar eso 365 días, es, perdón el término técnico, pero es una huevada fenomenal. Si no tiene sentido,
Yo entiendo la construcción de relato, pero es una estupidez flagrante. Y hay un dato donde uno podría decir, dejan los dedos marcados. A ver. Vos sabés que sale el REM, el relevamiento de expectativa de mercado, que publica el Banco Central. Se le preguntan a algunas consultoras, a los bancos y demás. Sí. ¿Cuándo salió el REM en ese momentito donde él dice el 15.000% de inflación? Salió los primeros días de diciembre. Le preguntan a las consultoras entre el 27 y el 28 de noviembre. Milei ya había ganado. Sí. ¿Sabes cuánto dicen que iban a hacer la inflación en el mes de diciembre? ¿Cuánto? 20%. Si solo él cree que la inflación corría al 50 15, de todas las líneas que sacan un promedio. Entonces, si te da eso, es porque eso es el promedio entre lo que era la que tenía Bain, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Que está Marina del Polleto. Ustedes me están hablando en un lenguaje muy técnico. La sociedad argentina está en dolor de bolsillo hace mucho tiempo, o bien porque... a ver, la situación de trabajadores pobres en la Argentina no la inventó Milei. No la inventó el gobierno de Javier Milei. No. La situación de trabajadores que no les alcanza No, el ahora salario, lo que hace Milei es que ahora son trabajos. pobres y muchos van a ser desocupados. La diferencia entre que son pobres y desocupados con pobres y empleados. Voy a esta pregunta que me parece clave en este momento y preguntarle si estamos entrando en otra etapa o si creen que estamos entrando en otra etapa. El gobierno de Javier Milei utiliza una enorme cantidad de elementos técnico-económicos. Ustedes también con conocimiento o economistas de otro palo dicen no, eso efectivamente no es así. Es realmente para la confusión. Nadie nace con un título de licenciado en economía para analizar el día a día además de con las la economía cosas. puede llegar a caminos entiendo. completamente Bueno, opuestos. Lo que digo es, mi pregunta es si el mensaje de Javier Milei, de que no había otra posibilidad, de que efectivamente íbamos barranca abajo, estamos al borde del precipicio y hay que hacer un esfuerzo heroico, lo estoy citando textual al presidente, para poder salir de esta situación, si va perdiendo vigor o no al calor de las consecuencias de eso. Y ahí respondo un poco, o agrego a lo que preguntaba Fernando, ¿por qué esta cadena nacional en este lunes con este dato? Y les pregunto si tiene algo que ver con la marcha de mañana. Si la marcha de mañana que yo creo que no le da componente. resultado. Yo lo que creo es que es mal resultado. No quiere decir que yo entiendo que lo quiere hacer por eso. Lo que me parece que el tipo de explicación que está dando, no, para mí no es efectivo. Y además, esto, yo lo que... No es efectivo porque en realidad estamos hablando de esto. No estamos hablando de la marcha de mañana, no estamos hablando de lo que está pasando en la UBA, no está pasando ¿qué de tiene lo que que estamos Está hablando bien, de... pero la gente entiende. A ver, yo... Y aparte es algo absolutamente contrafáctico estar hablando de qué hubiera sucedido dentro de 12 meses. Chicos, y no estamos hablando ¿puedo hoy decir de que una la gente sola tiene cosa? hambre Porque hoy. si se puede explicar algo. Dale, no, la cuestión es esta. Lo concreto es que la devaluación que hicieron del 118% hace 3 meses se la comió la inflación. Y ya tenés un dólar totalmente retrasado. Ese es el problema. Si vos me decís, hay recesión, pero el dólar quedó alto y competitivo, Brasil acaba de devaluar. Este dólar lo va a tener que mover porque no le sirve a la Argentina, va a entrar en una recesión sin poder exportar, no va a poder hacer nada con esto. Al campo no le sirve a nadie. Si volvés a devaluar, entonces lo que... ¿Qué pasa si devaluás? Y van a subir los precios. Un poco van a subir los precios, otro poco no. Como dice Maslatón, ya estás como en un nivel que es lo mismo, pero por lo menos mejorás la macro. Pero ahora está todo mal, está mal la macro, porque dijeron ahí que favorece a quien al campo no lo favorece. Este dólar es malísimo. No, de hecho, por lo que leí, la liquidación es de las más bajas para esta época. Es malísimo. Yo creo que Milei tomó una decisión política que es reafirmar sobre su base y sobre buena parte de la sociedad que cree que este es un esfuerzo que vale la pena. Porque cuando nosotros entrevistamos, por eso yo no creo que haya sido ineficiente, cuando nosotros entrevistamos a la gente te dice eso, yo espero. Y este discurso va en ese sentido. Hay cosas que tal vez no se entienden, lo que sea, pero va en ese sentido. Así que yo no creo que haya sido infructuoso para lo que él cree. Es una discusión temporal igual, ¿eh? Porque una cosa es hoy y otra cosa es dentro de 3 meses y esto es igual. Ahora, permitime agregar un segundo punto para mí muy importante porque marca la hoja de ruta de lo que Milei quiere hacer. Milei decíamos, estos sectores que francamente generan poco empleo y que se ven beneficiados, lo reconoce él por el tipo de cambio, pero dice además, inversiones de alto retorno. ¿Qué son inversiones de alto retorno? Es decir, sectores, de nuevo, minoritarios que van a ganar mucha guita. Lo está diciendo. Agrega, y esto es francamente falso, dice... En la medida que además, está hablando de la recuperación en B, en la medida que además se va a recuperar el salario real. No está pasando. No está pasando. No hay ningún dato ni que se aproxime. El salario? A ver, si vos seguís la línea de Milei, ¿qué es lo que dispararía el salario? ¿Cómo se recuperaría el salario? Tiene que pagar más salario nominal que la inflación. Yo entiendo que la inflación baje, pero igual los salarios tienen que quedar arriba. Si yo no te homologo paritaria por encima, es imposible.
Es imposible. Y acá yo creo que además se juega una cosa, por eso hablaba de pensar hacia adelante. Si vos estás pensando en inversiones de alto retorno y sectores que se vieron beneficiados, que son minoritarios, que además generan poco empleo, no estás pensando que los salarios le ganen. Porque si es alto retorno para esas inversiones, lo que estás haciendo es tratando de que el salario no crezca. Entonces, o elegí una o elegí la otra. Las dos no pueden pasar. Esto es lo que me parece que Milei, digamos, al pasar, ¿viste? Juega medio a que no se seguimos con confunda. lo económico. Enseguida vamos a repasar las principales definiciones del presidente de la Nación en cadena nacional. Te quiero preguntar, Martín, vuelvo al terreno de la política porque volvió a decir el presidente que el Congreso le sigue dando la espalda. ¿Cuál es el mensaje para la política de la cadena nacional del presidente recién? Ahí fue explícito, es apruébenme la ley bases. Eso fue explícito. O sea, hay un obstáculo para el crecimiento, él no dijo desarrollo, porque es una palabra obviamente, es un anatema, una herejía para Milei, no dijo desarrollo, pero claramente lo que dijo es no vamos a avanzar más, o podríamos avanzar más, lo digo más, casi lo dijo así, podríamos avanzar más si el Congreso no me pusiera trabas o si el Congreso aprobara la ley bases. Eso es lo que dice. De hecho, se escogió estos tres enemigos, dijo políticos, sindicatos, periodismo. Sí. Nos eligió de enemigos Que también. nos juegan Eso también en es contra. abrir un paragüitas para lo que va sucediendo. Que estamos todos tratando de ser críticos, que es lo que nosotros hemos aprendido, a hacer preguntas. Sí. A ver, enseguida vuelvo, Martín, a eso, Sí. porque una de las críticas que hacía Carlos Rodríguez, el economista del SEMA, que además dijo que él nunca fue asesor de Javier Milei, que Javier lo mencionaba y que él cayó como un chorlito en la trampa. Muy enojado está, ¿eh? Habló de depresión económica, no de recesión, no de esta inflación, de depresión, riesgo de depresión económica. Una de las cosas que dijo es que el gobierno estaba haciendo ajustes sin ton ni son, a tontas y a locas, diríamos, sin un plan de reformas. Y que ese plan de reformas no tiene acompañamiento político, que es otra de las cosas que le dice el Fondo Monetario permanentemente, ¿no? A ver, tenemos para compartir, vamos a ir recordando algunas definiciones del presidente en cadena nacional, en este caso, cómo caracterizó el anuncio principal, el superávit. Quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275.000 millones de pesos, logrando de esta manera, y luego de más de casi 20 años, superávit financiero de 0,2% del PBI durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008, un hito que debe enorgullecernos a todos como país, en particular, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Y un poco lo que mencionabas vos, Fer, ¿no? Ponerle el número, el superávit, la celebración de algo que implica un número positivo para la gestión Bien, Milei. pero vos imaginate, Sí. está recordando un año del 2008 que era un año de gran actividad, que la Argentina inclusive soportó el conflicto del campo de varios meses parada sin tener una gran entrada de gente en la pobreza, porque se paró el país, pero bueno, veníamos con un nivel de actividad muy importante. Incluso, Fer, perdón, y la crisis del 2008, además. O sea, la del campo y la la crisis de mundial. Estados Unidos, además. la de Estados Unidos, se superaron cosas. Digo, la actividad de la Argentina era importante, no era la misma manera. Por supuesto van a decir, bueno, yo no encontré lo mismo. Bueno, no encontró lo mismo, pero dijo inclusive, hay un recorte que después lo veremos, que dice que llegó con una condición social peor a la del 2001. Sí. Que no es cierto tampoco. No es cierto, porque eso, el pico se hace con Duhalde. Exageró un poquito. Exageró un dijo, poquito, bueno. Encontré, lo peor que el 2001 en las cuestiones sociales, dijo, peor que la IPE del 89 en la cuestión inflacionaria. Todo lo peor. ¿Sabés por qué es y falso? el Rodrigazo peor en lo porque fiscal. la caída de la convertibilidad se produce en gran medida, bueno, por el tema de los ahorros, de la gente que le confiscan los ahorros, pero también la crisis social venía por el desempleo. Y en este momento, cuando él agarra, había un problema de que había gente con trabajo que estaba en índice de pobreza, pero no había, hay un desempleo del 5% contra el 20% que había en aquel momento. No tiene nada que ver. Son 15 puntos más de desempleo. Bien. ¿Qué significa? Ahí vamos a tratar de andar con Hernán Lecher. ¿Cómo se consigue? ¿A costa de qué se consigue este superávit? ¿Quién financia el superávit de las cuentas? ¿Quién financia el hecho de que en la casa haya más ingresos que egresos? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué significa en este tiempo, Martín, la referencia al Rodrigazo? Me lo preguntaba un amigo en común. ¿Qué significa traer el Rodrigazo a esta escena de hoy?
Me parece que cuando se habla de la devaluación de la que Fernando viene hablando con insistencia correcta, en mi opinión, la referencia que hay es la devaluación de Milei, la de diciembre, fue peor que la del Rodrigazo. Eso suelen decir los economistas. Sí. Yo creo que si Milei menciona el Rodrigazo termínenla con eso. Esto no fue peor. Peor fue el Rodrigazo. Peor fue el Rodrigazo. Rodrigazo, recordemos, 1975, crisis política, crisis económica, tarifazo, que es lo que se está produciendo ahora, desempleo creciente, devaluación, mega devaluación, bueno, y aumenta la crisis política. En un conflicto con los sindicatos, todo, que le hizo perder la estabilidad del gobierno y caer, ¿no? Le hicieron una entrada ahí, se le metieron por algún lado al gobierno y le hicieron un golpe interno, porque esas medidas fueron totalmente delirantes en esa época. Me quedo pensando... Y vuela, perdóname, vuela López Rega, y una cosa para comparar con lo de mañana. Yo no digo que la historia se repita ni nada por el estilo. Una de las grandes manifestaciones de la historia argentina, vos hablas de los sindicatos, una de las grandes manifestaciones es... En 1975, después del Rodrigazo, después de todas estas medidas, los obreros, sobre todo el cinturón industrial norte, que era mucho más grande que el actual, de San Nicolás hacia la General Paz, estamos hablando de un cinturón enorme, que era mucho más grande todavía, marcharon hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires. Es una de las grandes marchas de la historia argentina, una de las mayores. Yo no sé si la de mañana no ranqueará por el estilo. Ahora volvemos, vamos a ver, porque me quedé con algo que estaba diciendo Melody. Al final estamos hablando de la palabra del presidente con la atención puesta en su narrativa, en el número del superávit, etcétera, y estamos de alguna manera obviando lo que mañana puede ser una jornada histórica respecto a lo que decía Martín Granoski. Hernán, vení, te invito a la pantalla. Vamos a ver de qué manera se financia el número que acaba de presentar Javier Milei en cadena nacional. Es decir, ¿está bien lo que digo, Hernán? Vos corregime, porque a mí la metáfora de la administración de una casa como la administración de Estado no me gusta. A mí tampoco. Pero está bien decir, bueno, lo que se gasta y lo que entra. El presidente lo que acaba de celebrar es, nos sobró plata. Sí. Bueno, ¿de qué manera? ¿Quién financió eso? ¿Qué se dejó de gastar? Podés pensarlo como una casa, como una empresa, para este caso en particular, en el sentido de... Yo resolví, a ver, mi sueldo, supongamos en el ejemplo que vos decías, mi sueldo era de 100, yo gastaba 120... Bueno, ¿ahora cómo hice? Y no, lo que agarré es los ahorros de la abuela. En realidad estoy pensando un poco el ejemplo, pero algo está bien. ¿Cómo hice para llegar a fin de sentido. mes? Me lo financió esto que estás viendo acá. A ver. Fíjate, el 35% me lo financiaron los jubilados. ¿Esto que es el 35%? El 35% del ahorro. Claro, vos lograste. Perdón, ¿cómo decía el graf? Vamos de nuevo. ¿Cómo estaba? La casta tiene PAMI. Es un lindo O sea, la casta son los jubilados y las jubiladas. Bueno, No alguno mencionó que los jubilados de moratoria eran casta, pero eran casta buena. En algún momento lo dijo algún... Muy bien. Bueno, el 34% del ahorro que se generó se lo sacaste a jubilaciones y pensiones. Lo lograste no pagándole lo que hubiese correspondido, por ejemplo, si seguía a la par de la inflación las jubilaciones. Sí. ¿Se entiende? Sí. Es decir, sufrieron un ajuste del 35%, con lo cual soportaron un tercio del superávit, o del recorte, para ser más preciso, porque el superávit es muy chiquitito. De todo el recorte, de esos 5 puntos que habla Milei, un tercio recayó sobre los jubilados. ¿Viste que él dijo 0,4? 0,4 era el PBI. Un manotazo importante. 0,4 del PBI. ¿Qué decía Claro, Melody? yo iba a preguntar exactamente eso. ¿Por qué entonces Javier Milei habla del 0,4? No, el 0,4 del PBI es eso que el recorte que está haciendo. Igualmente... Queda mejor decir eso que le saqué el 30% a los jubilados. Claro, no puede decir un tercio lo bancaron los jubilados. Toma el 0,4 por una razón. Sí. Cuando asume Milei, Caputo publica, o el Ministerio de Economía, el MECON, publica un tuit y dice, vamos a hacer este ajuste. ¿Se acuerdan? Vamos a reponer ganancias, 0,4 del PBI, vamos a quitarle a los jubilados 0,4 del PBI. Está diciendo, es lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Por eso toma ese valor, pero básicamente el número es menos chocante que ver esto que estamos viendo acá. ¿Se entiende? Bueno, sí, claro. Gastos de capital. ¿Qué es esto? El segundo rubro... Me quedo con este dato. A mí me sorprende las frases, digamos, el mundo de las palabras que elige el presidente de la Nación. Habló de una hazaña de proporciones históricas. Es sencillo hablar de una hazaña de proporciones históricas si vos le decís a jubilados y jubiladas, vayan y recórtense. Claro. No, vayan ustedes. Parece poco creativo, ¿no? Bueno,
por no decir fácil, Sí. ¿no? Porque lo difícil sería cómo haces para conseguir esto sin este sacrificio. Claro, uno podría decir, bueno, así cualquiera, casi cualquiera lo podría hacer. No, lo que puede decir es logré hacer esto y se la aguantaron. Esta se la Tiene están razón, aguantando. tiene razón. Eso es Otra el lectura. tema, porque vos Tiene podés hacer razón. cualquier cosa. El tema es si la gente se la aguanta o no, No, se la y aguanta. hay en el discurso, por lo menos yo anoté 3 felicitaciones al pueblo argentino. Se la aguantaron, Claro. lo felicito. Hay un reconocimiento. Claro, dice, hay una mirá intención lo de que ser le saqué a empático. jubilados y jubiladas. La Claro. verdad, lo que se están bancando, no Se la puedo- bancaron. En el mundo están viendo cómo se la bancan. La verdad que lo felicito, dice el presidente. ¿Qué más? Bueno, el segundo rubro es, te decía, gasto de capital. Esto es básicamente obra pública. Obra pública, cero. Nada de ejecución, Más del no hacemos nada. 80%, ¿no? Hacemos cloacas, Perdón, no y hacemos hay una agua. frase que me mató que dijo, rutas que no conducen a ninguna parte. Yo no sé qué ruta se hizo que no Llamativo. conduce a ninguna parte. Podés decir, al revés, podés decir, bueno, había algún pueblo perdido, pero generalmente te dicen rutas que quedaron por la mitad, esa es la Sí, crítica. Pero sí. rutas que no conducen a ninguna parte, se supone que no sé a dónde la construyeron. Estaría Es bueno que bastante lo... fácil de constatar. Acá tenés hospitales. Digo, no tenés solo alguna cosa decir, no hago la ruta. Bueno, qué sé yo, en algún camino, quizás lo hace algún privado, dudo, pero supongamos, Lo cobra dijo el peaje, lo presidente, que sea. que eran los privados los que se tenían que hacer cargo de eso. Ahora, ¿quién te hace un hospital? ¿Quién te hace una salita de salud en un pueblo apartado? ¿Quién la hace? Nadie. Para que Si la haga no el lo hace mercado el o el Estado, privado tendría que ser redituable. Claro. Difícil. ¿Quién te hace cloacas en un barrio que no tiene cloacas? Sí. Claro, un camino de tierra que de repente llega a un pueblo más bien apartado y que, no sé, no hay ningún privado que le interese hacer. ¿Quién lo hace? Te hago otra pregunta. Las rutas que hoy funcionan y son parte del esquema, del esquema productivo de la Argentina. Sí. Si no pones un mango, se te deteriora todo eso. Claramente. A mí me preocupa hacer, eso es un punto central. Porque si vos estás 4 años sin hacer obra pública, te puedo garantizar que después te cuesta muchísimo recomponer el retroceso que tenés en términos Sí, pero de además, inversión de ese perdón, tipo. Arreglar los pozos que se hicieron. La tasa de mortalidad de los accidentes de tránsito triplica la de homicidios, ¿no? La gente, hay 7.500 muertos por accidentes de tránsito y 2.700 homicidios. Si triplica esto con la cantidad, estamos hablando que en momentos hay 20.000 camiones andando por las rutas. Cuando vos tenés camiones cargados de soja, esas rutas no se destruyen a lo largo en 2 años, 3 años. está diciendo, en 3 Fer, meses, si no haces algo, 4, empezás a tener muertes y choques y desastres. Está Bueno, diciendo saca los que- camiones, te va a decir Javier. Camiones más lluvia, es fatal en No, ese caso, claro. supongamos... Está diciendo que el recorte a más del 80% de la obra pública es criminal. Es criminal, dicen, criminal. pero es que dicen que hay lugares que no se están, por lo menos tenés que mantener pintada la división de las manos, Bien. ¿no? Porque hay muchas, las más peligrosas son man y contra. O vas a terminar privatizándolas para que funcione. A ver, tenés ¿Se el entiende? recorte, perdón Hernán, discúlpame, Sí. tenés el tramo en el que el presidente de la Nación habla sobre obra pública, a ver, lo compartimos. Mencionar algunos ejemplos, destacamos la reducción del 76% de las transferencias discrecionales a las provincias, un sistema tóxico con el que el Poder Central repartía recursos de todos los argentinos a unos pocos que se sometían a la voluntad del Gobierno Nacional. También una reducción drástica del 87% en la obra pública, históricamente vinculada al festival de corrupción que ha sido la Argentina los últimos 20 años, donde se gastaba dinero los contribuyentes en rutas que no conducían a ningún lado o en obras que se inauguraban 5 veces y nunca se terminaban. En nuestro modelo, las obras de infraestructura pasarán a ser financiadas por el sector privado, de manera tal que efectivamente tendremos las obras que los argentinos necesitamos, evitando que ese dinero termine en los bolsillos de los políticos o sus amigos contratistas del Estado. Además de estas medidas, hemos reducido la estructura del Estado, eliminando el 50% de los cargos políticos, cerrando organismos innecesarios que se usaban para perseguir a quienes pensaban distinto. También eliminamos la pauta publicitaria, como habrán notado por la reacción de los medios, que con otras medidas redundaron en una reducción del 22% de los gastos de funcionamiento del Estado. Es decir, a diferencia de lo que muchos afirman, no solo ha sido posible terminar con el déficit fiscal, sino que lo hemos hecho de una manera que es económicamente sustentable y moralmente deseable, ya que por primera vez en la Argentina no pagan justos por pecadores. A ver, ubiquémonos otra vez en la situación. Lo que nos está explicando Hernán, y vinculado a lo que decía recién el presidente, es este anuncio de superávit.
esta plata que me alcanzó esta vez en el mes, ¿cómo efectivamente hice que me alcance? Y el presidente dice, bueno, más del 80% de la obra pública se paró. Yo te hago una pregunta, Hernán, porque el presidente toca una fibra sensible. Dice, bueno, hay un montón de obra pública que fue parte de la corrupción. Y hay un montón de obra pública que eran, como decía Fernando, rutas que se hacían pero que no tenían ningún sentido, que se hacían solamente para generar algún número y después... ¿No se puede hacer una auditoría fina de todo eso y decir, bueno, esto se está investigando, esto nos dimos cuenta que era parte de un curro, pero todo lo demás que continúe si tenía sentido? Hace rato, la expresidenta Cristina pide una auditoría. Hace rato que varios plantean la necesidad, en todo caso, de una auditoría para saldar esta cuestión. Ahora, si yo te suspendo toda la obra pública, en realidad me parece que ahí hay una decisión más de índole político-ideológico. Porque toda la obra pública, supongamos que Milei lo que plantea tenga aviso de verdad en algunas cuestiones. Es esto que vos decís, ¿por qué no hacemos la auditoría y las que estaban bien las sostenemos? No es la decisión que tiene este gobierno, no es lo que acabamos de escuchar. Claro, acá cortaste todo y lograste con eso llegar a esto que se está anunciando hoy. Cortaste todo y además decís que no vas a hacer nunca más obra pública. Es decir, este recorte le está diciendo al Fondo Monetario, mirá que esto es cuasi estructural. No vuelve más. Esto es motosierra. No es que licuamos el gasto. Esto es motosierra. Por eso hace la mención que hace. No lo voy a hacer nunca más. Y si los privados no lo hacen, no se hace. En la Argentina no se hace. Bueno, Ahora, otra vez. Ahí voy, Martín. Sí. 34% licuadora a jubilados y jubiladas. Así consiguió llegar el gobierno en este primer trimestre. No, pero eso sí lo podés positivo. sostener. Eso sí lo podés sostener porque si sacás ahora una fórmula que el 30% que te quitaron no esté contemplado, se quedó parado, ya está. Claro, no existe más. consolidaste, cristalizaste esta... Se las quedaron. Va a ser licuadora. un poquito menos ahí porque la actualización de abril tiene un ajuste pequeño, pero te va a quedar, es lo que dice 30, cero, claro. te va a quedar en 30. Bien. Y va a quedar en 30 de eterno. Y hasta acá lo que estamos viendo, eso es motosierra. Esto es el motosierra recorte de la según obra el planteo pública. Bien. de Milei. Ahora, Milei dice, este 30% que va a quedar también finalmente es motosierra. Ya está. Bien. No va a volver Sí, hacia Martín. atrás. Más motosierra. Hay una cuestión que es que además Milei se contradice en el propio discurso. Milei dice que quiere desarrollar minería, petróleo, gas y los productos del campo. Sí. Bien. Acá un economista me aporta, acá por mensaje, obras claves para la economía. Rutas 34 y 19. Por esas rutas se mueve la producción agrícola y el 80% de producción lechera. O sea, querés desarrollar el campo y no querés rutas que lleven la producción. Claro. Es un poco loco. Claro. No, pero quizás lo que él dice es que lo privado florezca. Textualmente dijo Bien. eso. Entonces, quizás dice, bueno, si los que transportan leche tienen tantas ganas de transportarla, Que se hagan la ruta. ruta. Bien. Va, 50 van a tardar un tiempo, Ruta- ¿no? Que se juntan y arman la ruta. Ruta 51, ruta 42, obras importantes para litio. O sea, estoy en la lógica de Milei, ¿eh? La lógica de Milei no se sostiene en la práctica. Claro. A eso me estoy refiriendo. Y hay obras paralizadas en Vaca Muerta. Igual, Petróleo, gas. ojo, porque yo tengo la sospecha que va a haber obras y obras. ¿Qué Obras quiere y decir obras. eso? El gasoducto de Néstor Kirchner, Sí. ¿qué se va a suspender o el reversal? ¿Quién lo hace? Bueno, Milei dijo lo tendrían que haber hecho los privados. Lo hizo Está los Pablo privados. Roca ahí. Siempre ¿Quién lo está- hizo? ¿Pablo Roca? Claro. ¿No lo van a suspender? ¿En serio? ¿Lo van a suspender? ¿No será que la parte que no recortamos, tal vez algunas obras se mantienen y de repente las rutas para el litio las hacemos porque hay algún interés atrás, pero no hacemos el hospital o la sala de salud en un barrio de repente de menores ingresos? Me sigue dando vueltas lo de Melody, ¿eh? Cuidado que estamos hablando mucho de esto, de lo importante del superávit fiscal, pero mañana hay una marcha importante. Enseguida volvemos a esto, Hernán, ¿eh? Fantástico. Porque quiero seguir conociendo de qué manera se financió el superávit que hoy ostenta Javier Milei. Jubilaciones y pensiones licuadora, gastos de capital, motosierra, la obra pública. Florencia Ducatelli está en la vigilia previa al abrazo a la Universidad de Buenos Aires y tiene testimonios. Hola Flor, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo están, equipo? Sí, en paralelo al discurso del presidente, nosotros vinimos acá a Puan al 400 porque se está desarrollando una de las tantas vigilias
en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Nosotros estamos en CEFIL, donde más de 500 personas, entre 500 y 600 personas, están aquí con intención de quedarse a dormir para poder ir desde aquí hasta el Congreso directamente. Recordemos que mañana hay varias convocatorias, varios puntos de encuentro de los distintos estudiantes y toda la gente que va a formar parte de la marcha universitaria en defensa de la educación pública, pero lo que me comentaban es que aquí van a marchar directamente hacia el Congreso. Estamos con Tati, que ella es una de las representantes de esta vigilia y responsable, ¿no?, de la convocatoria, que nos quiere dar unas palabras y contar el motivo por el cual ellos están acampando. ¿Cómo estás, Tati? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá lo que están filmando es una asamblea de 500 estudiantes que estamos haciendo acá cortando la calle. Realmente impresionante esta movilización y vamos a después ocupar la facultad, es decir, vamos a hacer una vigilia en sintonía con lo que va a pasar en la Facultad de Psicología, en Ciencias Sociales, entendiendo que somos parte de un movimiento muy poderoso que mañana se plantea hacer historia. Digo, mañana se va a sentir la fuerza de la universidad en la calle, se va a movilizar ocupando la Plaza de Mayo, pero también se va a movilizar en 60 ciudades del país. Digo, va a ser impresionante y queremos venir a poner sobre la mesa que esto tiene que ser el puntapié de una rebelión universitaria que tiene que ir a la carga contra el gobierno de Javier Milei, que viene por todo, que quiere plantear que nuestras facultades, que la universidad pública son centros de adoctrinamiento, están instalando una campaña mediática para empezar el arancelamiento primero hacia los estudiantes migrantes. Nosotros somos muy concretos con esto, es decir, vamos a defender la educación pública de la universidad siempre y vamos a defender el salario de los docentes siempre. Por eso estamos acá, para defender el orgullo que es la universidad para nosotros. Y en concreto, mañana queremos plantear también una cuestión, es decir, vamos a estar en la calle todos, vamos a estar los estudiantes, los docentes, los no docentes y también van a estar los rectores, ¿no? Y sobre esto queremos señalar una advertencia, porque de un sector de los estudiantes, del movimiento estudiantil, tomamos nota de los procesos de lucha en los últimos años, es decir, la defensa de la universidad no arranca ahora, sino que gobierno tras gobierno han atacado la universidad y en concreto ya en años anteriores, como 2018, 2016, las autoridades universitarias cerraron los procesos de lucha firmando paritarias, acuerdos con los gobiernos, como fue con el macrismo, pero entregando el salario docente, el salario de los trabajadores no docentes. Nosotros decimos no. Es decir, acá la universidad no funciona del todo bien y venimos a cuestionar eso, venimos a cuestionar docentes que no cobran un salario como son los trabajadores ad honorem de la docencia. Venimos a cuestionar justamente que acá hay una universidad que cada vez expulsa más a sus trabajadores. Entonces, que peleamos por defender la universidad que necesitamos en una situación muy difícil de la Argentina. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar preparados para una huelga universitaria. Te hago un punto ahí y te consulto sobre el comunicado que emitió el Ministerio de Capital Humano sobre el aumento que les propiciaron a ustedes. ¿Qué me podés decir sobre eso? Y si realmente les llega a ustedes, los afecta o no, porque también salieron a desmentirlo. Sí, es una estafa por completo, es decir, un aumento supuesto de un 140% que no alcanza a ser ni la mitad del 300% de inflación interanual que tenemos, no abarca el salario docente, ¿no? El nuevo presupuesto. Entonces nosotros vamos a seguir hasta el final esta pelea. Es decir, el gobierno tuvo que sacar ahora un comunicado diciendo que defiende la educación pública. No, es una vergüenza. Ellos defienden el arancelamiento de la privatización. O sea que ustedes nunca estuvieron de acuerdo con esto, porque ellos dijeron que sí. No, es decir, ellos están armando una campaña mediática porque saben que la universidad pública trasciende a la comunidad educativa. Saben que la universidad pública interpela a aquellos que no tienen obra social y van a atenderse al hospital de clínicas. Saben que interpela a aquellos que van a arreglarse los dientes en la Facultad de Odontología porque no tienen para pagarse una ortodoncia. Entonces nosotros sabemos que interpela al conjunto del pueblo y queremos un apoyo popular masivo porque creemos que también la lucha en la universidad puede ser el puntapié y una presión a las centrales sindicales para que convoquen una huelga general. Es decir, para nosotros la motosierra arranca por la educación, pero viene por todo, viene por la salud, viene por los salarios. Entonces es fundamental para nosotros presionar para que haya una lucha activa contra este gobierno. Claro que queremos luchar contra este gobierno. Ramiro Marra me cruzó hoy en Twitter diciendo que la marcha de mañana no es por la universidad pública, es contra Milei. Por supuesto que estamos contra Milei si hoy está atacando la universidad. ¿Cómo no vamos a estar contra este gobierno? Y vamos a ir hasta el final para derrotar a este gobierno, para derrotar su plan de ajuste, para derrotar al Fondo Monetario que no tiene nada para ofrecer a la Argentina más que sometimiento, hambre, miseria. Nosotros queremos educación para todos y todas.
Ok, y te hago una consulta sobre el tema de, además del protocolo antipiquetes, Bullrich habló sobre unos pocos que tienen kioscos en lo que respecta a las universidades públicas. No sé si lo escuchaste o no, dijo que la facultad es para muchos, pero también hay otros que se benefician con supuestos kioscos. ¿Qué le podés responder a eso? Bueno, que vayan a hablarle a los rectores de las universidades, porque acá estamos estudiantes, docentes y no docentes diciendo que el salario no alcanza. Entonces, estas declaraciones por parte del gobierno quieren meter en la misma bolsa a todos. Nosotros del Partido Obrero siempre discutimos el tema de que haya acuerdos de los rectorados y cajas propias que no sabemos a dónde van. Nosotros por eso presentamos desde nuestra representación en distintas oportunidades que se aclare a dónde va el presupuesto de la universidad. Claro que denunciamos que Lustó debió fondos del Hospital de Clínicas para financiar su campaña. Por supuesto que lo denunciamos. Entonces, por lo tanto, el tema es, igual ese no es el debate. El debate acá es defender la universidad pública. Y eso no lo quiere hacer Patricia Bullrich, que nos ataca, que fue parte del gobierno de Mauricio Macri, que quiso otorgar un presupuesto cero a las universidades y le copamos el país, le copamos la Plaza de Mayo y logramos arrancarle el presupuesto para la universidad. Así que Patricia Bullrich no nos venda sumo. ¿Tienen más o menos un estimativo de cuánta gente va a acudir mañana a la marcha? Va a ser masivo. Esperamos muchísimas personas. Realmente incluso nos va a sorprender ante nuestros ojos. Y si hay alguien acá viendo la televisión y está dudando en ir, yo le digo que vaya, que es muy importante. ¿Por qué tiene que ir? Porque hay que defender la universidad para todos y todas, porque es el principio fundamental de nuestro país, es lo que nos distingue ante los ojos del mundo. Y es muy importante defenderlo. Acá queremos unificar al pueblo en un reclamo popular que tiene que ser la defensa de la educación y de sus trabajadores. Perfecto, Flor. Bueno, ahí está la palabra de Tati, que ella es participante del Partido Obrero, ¿no? También además de consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Bien. Letras, por el claustro estudiantil, la minoría estudiantil. Muy bien, Flor. Bueno, vos sabés Pablo, que... ahí la palabra de Tati con nosotros sobre la marcha de mañana. Sí, muy valioso el testimonio, porque además dice, sí, hay cosas para revisar en el funcionamiento de las universidades, pero una cosa es revisar determinados aspectos del funcionamiento de las universidades, incluso su propia administración, pero otra cosa es tirar el niño con el agua, digamos, ¿no? Cosa que habíamos hablado también el otro día aquí en el programa con Emiliano Jacobiti. Y otra cosa que no quiero dejar pasar, Flor, es que estás en Puan, ¿no? En Filosofía y Letras. Sí. Y hace muy poquito se estrenó la película Puan. Y cuando uno ve esa película, que la recomendamos para este momento, para entender de dónde vienen los reclamos y la vida universitaria, no pensamos que íbamos a estar tan cerca de esto que hace mucho que no se da, clases en la calle, movilización de todos los sectores de la política en defensa de la universidad pública. En cualquier momento volvemos, Flor, a esa vigilia. Gran trabajo. Gracias, chicos. Gracias. Acá estamos. Cualquier cosa nos dicen. Así es. Bueno, vamos a saludar a Felipe Terra, que es el director del CBC, del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Felipe, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas Gracias noches. por estar acá. No, a ustedes. ¿Observás esa escena que acabamos de compartir en esa vigilia, en una sucesión de clases públicas, de clases en la calle? Yo hace rato que no veía esto. Es más, hace un tiempo charlábamos de cierta anomia en el movimiento estudiantil, en el movimiento universitario, en la comunidad educativa, respecto a las cosas que iban pasando en el país. Y esto parece haberse despertado por completo, ¿no? Lo que pasa es que la situación presupuestaria que vive la Universidad de Buenos Aires y las universidades nacionales en general no permiten otra opción. Era impensado imaginarse que no iba a haber una reacción de este tipo, porque hoy el recorte... ¿No la vio el gobierno que podía generar esta reacción? No sé qué esperaba el gobierno, pero realmente las universidades nacionales son... La Universidad de Buenos Aires tiene más años que la Constitución. Se fundó en 1821. Son instituciones que tienen un rol central en nuestra sociedad. Y la educación pública gratuita de calidad con ingreso irrestricto, desde la vuelta a la democracia, es un pilar fundamental de la sociedad argentina. Y el recorte al que el gobierno está sometiendo hoy a las universidades es un recorte, lo escuchaba Hernán antes, es un recorte por efecto de esa licuadora inflacionaria que, congelando los presupuestos nominalmente a los valores del año 2023, implican un recorte del 80%. Con los anuncios consolidados teóricamente que planteó el Ministerio de Capital Humano, que no es verdad que es un 140%, son cuotas de aumento no anualizadas, es un 108% aproximadamente. Ya cerrás la idea, prepárame, Agus, el comunicado del Ministerio de Capital Humano, de hace un rato nada más. Un cachito antes de la cadena nacional del presidente Javier Milei,
hablando efectivamente sobre cómo se estarían resolviendo los problemas. Sí, Felipe. No, es una solución que no es tal, obviamente, y por eso la reacción de estos días, ese primer anuncio lo hicieron el jueves pasado, y obviamente es insuficiente. Tenemos una inflación acumulada de enero del 2023 a hoy que viaja, en términos generales, al 300%. Y el gobierno propone una recomposición de los gastos de funcionamiento del 100, 110. A ver, te estás refiriendo a esto que hoy contaba el gobierno a través de este comunicado del Ministerio de Capital Humano. A ver si lo podemos compartir. A ver, la educación pública es un derecho, auditar es una obligación. Tal como estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos con el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, en el día de hoy se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, con un aumento del 70%, por un total de 10.000 millones de pesos, un poquito más, concluyendo así con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior. Es decir, está diciendo, estamos resolviendo nosotros un problema que había generado el gobierno anterior, que venía congelando efectivamente el presupuesto. Asimismo, se ejecutó en la presente jornada la totalidad de los gastos específicos para la función salud de las universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, La Rioja, además del refuerzo especial y extraordinario para el Hospital de Clínicas y demás hospitales universitarios de la UBA, lo que implica un desembolso de 11.000 millones de pesos, ver detalle en las pleyadas juntas. Bueno, ¿qué es esto, Felipe? Que el gobierno está diciendo primero, el problema era del gobierno anterior que congeló, acá estamos poniendo nosotros el refuerzo. Pero no queda claro si el gobierno anterior gastaba mucho o gastaba poco, porque acá dice que gastaba poco. Lo acusa de gastar poco. Claro, el gobierno venía ajustando. El gobierno ajustador anterior. No se entiende nada, viejo. La situación es sencilla. Hoy hay un presupuesto prorrogado porque hay una ley de presupuesto. No se aprobó una ley de presupuesto en el Congreso. El gobierno juega con eso y congela al año pasado los montos del presupuesto de las universidades nacionales. No es verdad que el año pasado el presupuesto haya estado congelado. Sí es verdad que hubo un problema porque a fines del año 2022 el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa empezó a aplicar un presupuesto que el Congreso aprobó. Ese presupuesto contemplaba en el inicio una actualización por inflación que cubrió prácticamente la inflación del 2022, 98%. Obviamente, con el correr de la inflación del año, hacia mitad de año, las universidades le planteamos al gobierno anterior, no alcanza el presupuesto que aprobó el Congreso porque hay inflación. Sí. Ya en el mes de julio las universidades se manifestaron públicamente, el Consejo Superior de la UBA le exigió al gobierno anterior una actualización presupuestaria, que el gobierno dio. Y las cuotas de octubre, noviembre y diciembre tuvieron un aumento presupuestario. El gobierno de Milei inicia el ejercicio con el presupuesto inicial del 2023, sin siquiera reconocer esa actualización del final del gobierno anterior. Con los aumentos de presupuesto posteriores. El supuesto aumento para la función salud, para los hospitales universitarios, en realidad es asignarle a los hospitales universitarios, la enorme mayoría de ese presupuesto va para la Universidad de Buenos Aires porque es la red de hospitales más grande de las universidades del país, es la nuestra, la de la UBA, el mismo presupuesto que ejecutamos finalmente el año 2023. Es el presupuesto de cierre del ejercicio 2023. No hay aumento. A ver, Perdón, y una cosa más que reconoce el gobierno en su comunicado. Dice, le giramos a los hospitales universitarios la totalidad del presupuesto asignado. O sea, hoy, 22 de abril, hasta hoy, el gobierno nacional le había girado a la Universidad de Buenos Aires para los hospitales universitarios 0 pesos. 22 de abril. Escuchábamos el jueves al director del Hospital de Clínicas contando la situación angustiante que se vive, la suspensión de... Perdóname. O sea que lo que dice ese comunicado del gobierno es, hoy les dimos plata porque hasta ahora no les dimos nada, y esta plata que les estamos dando es a valores del año pasado, con una inflación del 51% de eso, Hernán. 70 te dan, diciendo que 70 ya. Con un aumento del 70%, exactamente, lo que dice Martín, exactamente. O sea, nos están dando para los hospitales universitarios lo mismo que el año pasado, y lo están dando la primera cuota el 22 de abril. Es decir, es imposible plantear que eso es una solución. Si es tan flagrante el atraso, si es tan flagrante el hecho de que te están dando plata de año pasado y sin corrección, ¿el gobierno qué cree? ¿Que no se iban a dar cuenta? Por eso señalaba al principio cuando me preguntaba sobre el movimiento en la universidad. Es insostenible que la actividad de las universidades nacionales se sostenga a lo largo del año con un presupuesto que actualiza solamente un tercio de la inflación. De una universidad que no venía holgada. No es que las universidades nacionales tenían un presupuesto que sobraba, es el presupuesto de Estados Unidos para las universidades, en absoluto. Entonces ya teníamos una situación delicada, presupuestariamente, donde no sobraba. Si eso se le aplica un 300% de inflación y una recomposición del 100%, bueno, de hecho nos están licuando el resto de los 2 tercios. ¿Vos das clases, Felipe? Sí. ¿Qué das? Doy introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Sociedad y Estado.
en el CBC y En el colaboro. ciclo básico común, Sí. ¿cuántos docentes hay? Personas físicas hay unos 3.800, designaciones, algunos que tienen dos dedicaciones o 3 dedicaciones, debe haber unos 4.200, más o menos. Y el estado de ánimo, el humor, digo, ¿es el mismo que mostraba Tati, la dirigente estudiantil que escuchamos recién, entre los docentes? Mirá, te doy algunos números para comparar al gobierno consigo mismo. El aumento de salarios de los empleados estatales, ATE y UPCN, fue de diciembre a hoy del 77% aproximadamente. Para el mismo periodo, a los trabajadores universitarios, docentes y no docentes, les dio la mitad de aumento, el 36%. Obviamente los empleados estatales perdieron contra la inflación. Los docentes y los trabajadores universitarios perdimos el doble que el resto de los ¿Y los trabajadores docentes estatales. qué dicen? ¿Cómo se sienten? Mal, obviamente. Están preocupados porque no saben cuál es la situación de la universidad, porque están viendo los recortes Yo diariamente. escucho que en algunas universidades, no sé, en la UBA, Sí. la perspectiva es directamente no cobrar este año en algún momento. El horizonte es cobro cero de los docentes. Ya lo escuché varias veces. Bueno, a ver, es que eso vamos viéndolo mes a mes cuando el gobierno gira la partida presupuestaria de salarios. Pero perdón, ahí hay un elemento muy importante. Si el gobierno no es que está actualizando presupuesto, el gobierno se sigue manejando con el presupuesto anterior y eventualmente mes a mes pretende que la universidad le vaya pidiendo todo el tiempo el aumento que necesita. A ver, en el fondo, y creo que es algo que ha... Casi es un disciplinamiento, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Funcionar así. a ver, en el fondo... Y un empobrecimiento, para usar una Sí, palabra claro, que el presidente también. usa seguido. Sí. A ver, el comunicado Un también... modelo empobrecedor. Sí. El comunicado también lo plantea y me parece que hay una cuestión falaz ahí que hay que desenmascarar. Las universidades, como cualquier cualquier institución del sector público, tiene una rendición de cuentas que es permanente. El subsecretario de Políticas Universitarias sabe y conoce bimestralmente cuál es el gasto. A fin de año, las universidades nacionales tienen que rendirle cuenta a la Contaduría General de la Nación y en particular las universidades nacionales, y no porque las universidades querramos, sino porque lo dice la Constitución, lo dice la Ley de Educación Superior, son autónomas del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, no están sometidas al control político del presidente, sino que tienen autonomía y le dan cuentas y le rinden cuentas al Congreso de la Nación y por ende son auditadas, además de por todas las instancias anteriores que planteé, por la Auditoría General de la Nación. Y eso es precisamente para evitar que el poder político de turno, que el poder ejecutivo, que el presidente en este caso, pueda determinar a gusto y piacere lo que pasa en las universidades. Claro. Felipe, muchas gracias por haber venido. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a ir a una pausa. Al regresar, les recuerdo, el presidente por cadena nacional anunció superávit fiscal. Vamos a seguir conversando y tratando de ver cómo hizo para ahorrar o en base a qué. ¿A quién le retació plata y recursos el gobierno para llegar a ese superávit? Y vamos a seguir hablando de la marcha de mañana, que para algunos analistas puede ser un antes y un después. Una movilización bisagra en la relación de la sociedad con el gobierno del presidente Javier Milei. Ya volvemos. Muy bien, seguimos en equipo de noticias 22-22, 22-23, 19-9 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. ¿Tenés, Agus, para compartir la imagen congelada, la puesta en escena? La puesta en escena de la cadena nacional que compartió el presidente hace un rato nada más, se filmó, se grabó durante la tarde y se emitió a las 9 de la noche clavada. Mirá la escena. Es llamativo, ¿no? Ya la puesta de por sí. Parece una de vaqueros, ¿no? En el ¿Por qué de medio está vaqueros? y los vaqueros están los que vienen cuidando al jefe, que van en Sí, medio. está El bien. jefe va caminando y los cuatro. Con los jinetes del apocalipsis. Los jinetes del apocalipsis. Bueno, también... Ninguna mujer, ¿eh? Re- Nunca. Buen Es punto. que no hay funcionarios en el Ministerio de Economía. Funcionarias no hay. Sí, la jefa, por favor. No, no, La no. jefa es la En que el camina. Ministerio de Economía. Claro, de economía. Y Ya sobre sé, todo, no. en el Banco Central busquen una mujer. No, es bueno. una decisión. Que recuerda, quieren que discutan eso. Recuerda además la puesta en escena del decreto de necesidad y urgencia número 70, que tenía esta misma escena y estaba Sturzenegger con un saco celeste. Zapatillas. Alguien me dice, y zapatillas. Recordemos quiénes están acá. Aquí está Luis Caputo, aquí está Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, está Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y está Vladimir Berning, el vicepresidente del Banco Central. Alguien me hace esta pregunta. ¿No era que el Banco Central tenía que ser independiente? Yo hago otra pregunta más. Pero Estos tipos, los dos, ¿se salvaron de la bomba? Porque Milei le iba a poner una bomba al Banco Central, ¿no? Está ¿Se bien, no salvaron la- de la bomba? ponele que la postergó. ¿Qué pasó? Está demorada. Sí.
Pero el Banco Central, para la teoría económica del ultraliberalismo, ¿no es independiente? ¿Es independiente? Es independiente Hoy de salió, la economía real, Lecher me lo va a saber explicar. Sí. Hoy salió que hay unos 27 millones de dólares que el Tesoro le va a prestar, el Banco Central con el Tesoro van a cancelar de una manera. Él había pedido que salga una ley que el que volvía a hacer eso iba preso como funcionario. Hace poco estuvo hinchando con eso Milei. El que tome tal tipo de deuda, una pavada, tiene que ir preso y lo tiene que votar el Congreso. ¿Eso es lo que hizo? Y hoy salió que el formato ese que él criticaba, lo están para cancelar una deuda de 27 millones de dólares, sacaron una letra que él dice que no se podían emitir. Yo insisto, Bueno, una cosa de loco, las cambia todos los días. ¿Cuántas veces escuchamos el Banco Central tiene que ser independiente, el Banco Central no puede seguir a la política, tiene que tener una lógica distinta a la que tiene el Ministerio de Economía? ¿Y por qué están? ¿Cuál es la señal que dan las autoridades del Banco Central con el presidente y con el ministro de Economía? ¿Independiente de quién, decía vos, Martín? De la economía real, en el caso del Banco Central y el Ministerio de Economía son independientes de la industria en ambos casos. Un amigo siempre dice, cuando escucha esas frases, tiene la pregunta correcta después. ¿Independiente de quién? Por eso. ¿No? Son independientes de la industria, pero el Ministerio de Economía también. Los precios relativos, se acomodan los precios relativos. ¿Relativos a qué? Porque si es al salario estamos fritos, digamos, ¿no? Si los precios relativos se tienen que ajustar respecto del salario a la baja, es un problemón. La foto es linda igual, todos agarraditos de las manos, como si le hubieran dicho, usted se tiene que agarrar acá así. A ver, no me di Chiquitito. cuenta de eso. A ver, Es así, ¿podemos ¿no? volver a ponerlo? No, hay... Están en la barrera. Barrera. La barrera Voy por las a dudas. olvidarme de Si la fuera vestidura. barrera sería más así, mirá. Claro, es como... La barrera ahora es así. Mirá, Agus, ahora, así es la barrera ahora. Ahora la barrera es así. Ahora la barrera es así. Porque puede ir a la trompa. Y falta hay que ver si no está el cocodrilo. Están como en la barrera. Cocodrilo ¿Se atrás. haría en el piso? Muy bien. Me ¿No hay olvidé nadie en de el la piso? investidura presidencial también ¿Qué para es? decir uno No más se ve. bajo, uno más alto, uno más bajo, uno más alto. Está Y bien. a este no le llegó el memo de que tenía que tener algo oscuro. Igual, Muy roja la corbata. el detalle, me el detalle desentona me del pone resto. nervioso. Bueno, nos trajiste algo de las Europas, Martín, es. para compartir. Lamentablemente no lo traje personalmente, o sea, no vengo de las Europas, Sí. pero lo traje. Bueno, Lo traje de las ¿qué redes. es? ¿Qué vamos a ver? Hay una discusión en España en los últimos días. La Universidad Española no es gratuita como la Argentina, no es tampoco privada como la mayoría de las universidades norteamericanas, en todo caso es pago privado. Hay un pago anual de unos 1.200 euros, más o menos así. La discusión en España en los últimos días es, en la Comunidad de Madrid, es decir, el gobierno de Madrid, que está en manos del Partido Popular de la derecha española, Sí. está restringiendo fondos a las universidades que están en Madrid, sobre todo a la Universidad Complutense. Cualquier coincidencia con nuestra realidad No es casualidad. no es casualidad. Vamos a No es escucharlo. ¿eh? casualidad. No tienen nada que ofrecer, no tienen nada más que empleo de miseria que ofrecer. Y aún así nos hablan de criterios de empleabilidad, de meritocracia y de excelencia. En su universidad, señorías del Partido Popular, no cabría Heisenberg. ¿Qué empleabilidad inmediata tiene el pobre Heisenberg y su principio de incertidumbre? ¿Qué empleabilidad inmediata tiene la teoría general de la relatividad de Einstein? ¿Qué empleabilidad inmediata tenía Marie Curie? ¿Para qué vamos a permitir, desde luego, que la pobre María Zambrano pase los días leyendo a Platón y luego nos publique El hombre y lo divino? ¿Qué empleabilidad tiene estudiar la pena de muerte en el derecho romano? Y esto de la división de poderes, señor Kant, vamos a dejar de financiar su universidad conforme a los criterios del Partido Popular, porque es que esto de la división de poderes, ¿qué empleabilidad va a generar? ¿Cómo? ¿Que encima te quieres pasar 10 años de silencio escribiendo qué? ¿La crítica de la razón qué? En lugar de sacarte 50 papers para mantenerte en la academia. Venga ya, Manolo, ponte las pilas, Manolo. ¿Dónde están los criterios de empleabilidad? Escríbete 10 papers, señor. Manolo, ponte las pilas, que te cerramos la universidad. Ya está, hombre. Este es el problema. Y las enfermedades raras, una que afecta a un paciente de cada millón, la vamos a investigar. Es la universidad el sitio en el que se investigan esas cosas que a una farmacéutica no le interesa investigar. Es la universidad el sitio en el que se investiga aquello que no tiene rendimiento económico. Este es el motivo por el que no podemos aceptar ni sus enmiendas ni su modelo de universidad. En ese paciente que tiene una enfermedad rara, que investiga la universidad, se juega la universalidad, que es lo que se estudia en la universidad. Señorías, lo decía Boris Vian, decía, matad el condicional y habréis matado a Dios. Es que en la universidad no se estudia lo que somos, se estudia lo que podríamos ser. Se abre un juego de condicional y de subjuntivo. Pues bien, señorías del Partido Popular, ustedes
son los enterradores de la universidad pública madrileña. Ustedes y su necropolítica neoliberal son los verdaderos nihilistas. Ustedes son los enterradores de la universalidad y de las fallas de la universalidad, que es lo que se estudia en la universidad. Gracias, señorías. ¿A quién acabamos de escuchar, Esto Martín? es en las Cortes, o sea, la Cámara de Diputados de España, y acabamos de escuchar a Antonio Sánchez Domínguez, que es diputado del Partido Sumar, un partido centroizquierda, y es profesor asociado de la Universidad Complutense, da filosofía griega y medieval, estética moderna y contemporánea, teoría del conocimiento. Diputado de Más Madrid. Cuando dice en el nombre de la empleabilidad inmediata, dice o esas teorías de que hay que estudiar algo para salir rápido, con salida laboral rápida, y le dice, ¿no? 10 años a Kant para escribir algún librito. Muy interesante. Y aquello de la universidad no estudia lo que somos, sino lo que podríamos ser, me parece. No, esa frase del brillante. condicional, la del podríamos ser, es extraordinaria. Es extraordinaria. Yo le escribí hoy a la mañana, averigüé, no lo conocía, digo. Sí. Lo conocí porque lo vi en redes, conseguí el WhatsApp y le escribí, y terminó preguntando él, ¿y qué tal lo de mañana? Yo lo digo en argentino, él lo pregunta en español, yo lo digo en argentino. Preguntó. ¿Qué tal? Él pregunta, porque estaba muy al tanto, dice, bueno, ¿y cómo viene lo de mañana? Traducido de nuevo al porteño, al argentino porteño. Es decir, hay expectativa europea, hay expectativa en América Latina. Bueno, yo creo de la Argentina, sí, el programa, de la Argentina sale la reforma universitaria que termina rebotando hasta México y en parte Europa. Digo, no hay una tradición fuerte en esto. Pero además, como, viste esa cuestión de sectores que vos decís, che, bueno, es una parte. ¿Viste cuando empezás, cuántos son los universitarios, cuánta gente? Bueno, es como cuando empezás a minimizar, a veces cuando se minimiza el tema del campo, a veces que te dicen la Federación Agraria y todo. ¿Y gente cuánta es? No sé cuánta es gente, pero hay lugares que te agarrás con el campo, te agarrás con las universidades. Hay algunas cosas que son puntos neurálgicos que te traen un lío muy grande, más allá de la gente que representa. El gobierno puede haber pisado un cable pelado. Me parece que sí. Quiero compartir con ustedes un posteo de Javier Lanari, que es parte de la comunicación del gobierno, porque suscita algo que me resulta muy interesante, por lo menos para cerrar este bloque respecto de la universidad y de la marcha de mañana. Javier Lanari, en el posteo, no sé si lo podemos compartir, Agus, dice, no es de estas horas, es de hace... 21 de abril, ayer. Es de ayer a las 6:30 de la tarde. No nos confundamos, dice Javier. Muchos de los que marchan el martes no defienden la educación pública de calidad, defienden sus intereses, parte de lo que venimos hablando. Pero en esta parte, se creen representativos por llenar una plaza, siguen haciendo política como en el siglo XX. ¿Qué es lo que dice? El gobierno lo ha dicho mucho el presidente. Ahora la intermediación es a través de las redes. Ya no va más movilizarse, no va más los partidos políticos. ¿Sabés lo que pasa? Es que van a pretender que se coma a través de las redes y no se come. Las cosas siguen siendo reales. Vos cuando comés o tenés un vínculo con alguien y te abrazás o vas a algún lugar a estudiar, esto es un cachito. Esto puede ser que te haya servido inclusive para llegar al gobierno, pero no podés vivir adentro del celular. Está bien, pero el planteo... Vamos a suponer que mañana hay en la Argentina 2 millones de celulares en la calle. Porque en la Argentina hay más de un celular por persona. O sea que mañana, si hay 2 millones de personas en las calles de las diferentes ciudades, hay por lo menos 2 millones de celulares. Con lo cual Lanari se está equivocando, además de todo. Porque mañana va a haber gente marchando antiguamente para Lanari, como en el siglo XX, y gente filmándose, posteando, metiéndose en las redes, me da la intercambiándose. sensación que lo que Javier dice no es necesariamente hay que hacerlo vía redes. Lo que Javier dice... El modo de interpelación que implica una marcha, que implica el territorio, que implica gente movilizándose, ya no corre, ya no tiene el mismo efecto. Es más, podríamos hablar mañana, aunque la movilización fuera muy importante, de una minoría intensa que subió, pero que no mueve la perímetro. No se da cuenta de que es territorio, imagen, comunicación, comunidad, abrazarse, digamos. Eso redes, no le importa. No le importa. O le sirve porque es un nuevo enemigo ir contra las universidades en vez de que nuevamente no estamos hablando de lo mal que la estamos pasando. Está juntando enemigos. Yo digo que hay gente que se la pasa bajando estas teorías como que el mundo ha cambiado de esta manera porque se produce algo durante un rato y hasta vive así su sexualidad. Viste que hay gente que ya no tiene cuerpo a cuerpo, ya se miran en la pantalla, qué sé yo. Para mí...
es un pequeño pedacito de la vida. La vida sigue siendo... Te quedaste en el siglo XX. Me quedé en el siglo XX, Cambalache me quedé. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte. Perdón, que lo corté a... Atención al regresar, tenemos tiempo todavía. Vamos a seguir preguntándonos cómo llega el gobierno de Javier Milei al superávit que hoy anuncia para el primer trimestre y que lo pone además como un número que debería garantizarle aún mayor legitimidad al esfuerzo que está haciendo la sociedad argentina en este momento de ajuste brutal. Lo de brutal corre por cuenta del presidente de la Nación. Y atención, pues nos vamos a meter en el transporte. Aumentan los trenes, pero también aumentan los subtes y muy pronto a números que los van a impactar. Volvemos después de esta tarde. Muy bien, seguimos en Equipo de Noticias y estamos obsesionados diría Daniel Rabinovich, con este cuadro que nos trajo Hernán Lecher, que de alguna manera explica cómo consiguió el presidente Javier Milei el superávit fiscal que hoy ponderó en cadena nacional. Ya hemos repasado, un 34% de ese ahorro lo consiguió licuando jubilaciones y pensiones y un 20% recortando la obra pública. ¿Qué más, Hernán? A ver, el tercer rubro es subsidios económicos. ¿Qué tenés ahí? Todo lo que tiene que ver con los subsidios que, vamos a hablar en un ratito, vinculados al transporte, están ahí. Hay un recorte importante, pero también luz, gas. El caso del agua todavía no aumentó, así que no ha habido quita de subsidios. Pero el resto lo tenés básicamente en ese paquete. 10,1 de salarios y otros. Esto tiene que ver con algo que decía Milei, bueno, todo el funcionamiento del Estado, ¿no? Que se gasta mucho, bla, bla, bla. Bueno, básicamente son salarios. En tercer lugar, programas sociales y transferencias a provincias casi en un mismo nivel, casi 5,5 cada uno. Universidades, asignaciones familiares y otro paquete de otros que finalmente termina de sumar el 100%. Acá te puse el primer bimestre, claro, los datos acaban de salir hace 10 minutos. Claro, ustedes hacer este cuadro. me retaban porque estaba laburando al aire. Pero hice el cálculo del primer trimestre. Los números son iguales. Porque alguno quizás lo está viendo y dice, no, primer trimestre, Hernán, no, ¿por qué primer bimestre? Bueno, no estaban los datos, lo hice hace 10 minutos. Te da exactamente igual los datos que estamos mostrando aquí. Te dio un poquito de culpa, ¿viste? Funciona así, muy bien. Bueno, es muy importante. Una sola cosa antes de ir al tema transporte y tarifas. ¿Dónde está esto que decíamos, bueno, lo que pisaste, lo que no se pagó? Pues antes decía, se le debe mucha plata a Camesa, es decir, no pagué la luz. Mirá, me sobró plata, no pagué la luz. ¿Eso entra acá o es parte de otro? Dentro de los subsidios económicos. Subsidio económico. Sí, en Están realidad... ahí, perdón. Están ahí, perdón, Hernán. ¿Impuestos no cobrados a algunas grandes empresas están ahí? En realidad ¿Están en el 6,3 esos? No, esto es, me corrijo, es base caja. Así que acá no está lo que metiste abajo de la alfombra. Bien. ¿Bien? Porque si fuese devengado, sí, por eso lo pensé un segundo. Si fuese devengado no me voy a poner técnico, pero esto es lo que pagaste pesito por pesito. Así que está por acá afuera. O sea, lo que dejaste de pagar. Sí, acá hay otra columna que no está, que también explicaría eso, la podríamos poner si hiciéramos base de vengado. De hecho, la oficina del presupuesto da que no le dio superávit. Sobre todo en enero y creo que en marzo. Entonces la pregunta política o política económica que incluso hacen los economistas liberales, che, ¿esto es sostenible? ¿Vas a poder seguir sosteniendo este superávit? O eventualmente, si todo esto se te empieza a complicar, ¿qué más vas a recortar? Te doy por descartado que en abril no vas a tener superávit. Bueno. Yo creo que el gobierno hace esta cadena nacional porque en abril no la puede hacer. Bien. No la puede hacer en abril, no la puede hacer en mayo, porque aquello... digamos, va a tener un ajuste que no va a poder sostenerse en esos niveles. Esto tal vez, alguna de estas cuestiones, sí, incluso los subsidios económicos podría incrementarse, pero lo de energía lo tiene que pagar. Hasta el Fondo Monetario le dijo, mira, cuando lo pagues te lo voy a sumar acá, lo que pagues viejo, te lo voy a sumar acá. Se vienen aumentos de transporte. Melody, ¿por dónde arrancamos? ¿Trenes? Así es. Vamos a ver la plataforma. Primero, subte. Sí. Costo real, viste que a mí me gusta traerte el dato del costo real. Costo real sería 8,59. En abril estábamos pagando 125. Al 1 de mayo vamos a pagar 574. Pero ¿qué pasa? 1 de mayo la tarifa, el pasaje en subte va a 574 mangos. Sí. Bueno, ya es un salto muy importante. ¿Eso es la semana que viene? Sí. Y tan solo 15 días después se iría al 15 de mayo a 667. Sí. Pero esto no termina acá, porque el 1 de junio estaría en 757 el subte, algo que a todos nos preocupa, por supuesto. El tren... Pero perdóname, es un número
tremendo. 750, un poquito menos que 1.000 pesos, pero ya empezás a pensarlo más en términos de 1.000 mangos que de a 500 o a los 125 que hoy se paga. 757 pesos es mucha guita para alguien que... Está bien, vos podés tomarte colectivo subte, podés tener algún descuento cuando vas sumando algún viaje, pero es mucha plata. El impacto es muy, pero muy fuerte. Yo me imagino el movimiento molinetazo va a aparecer fuerte ahí, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta también que hay mucha gente que, como bien vos decís, toma subte, tren, colectivo. Sí. ¿Qué pasa con todo esto? Porque Bien, pero... realmente, ¿cuánto se te van las tarifas si en un día tomás 3, 4 transportes? O gente que va a trabajar, vuelve y después a la noche vuelve a salir para ir a la universidad. Sí, claro. También son 3, 4, 5, Bueno, por algo un mes pararon el aumento del... Lo postergaron. Postergaron eso y postergaron un poco el gas y el tema de la luz. Trataron de retrasarlo lo más posible porque me parece que esta onda de que la gente viera, che, está bajando la inflación, es porque no les llegó ese aumento. Muchos todavía no tuvieron la primer factura plena de luz. Sí. Cuando les llegue esa y le aumenten de nuevo el colectivo, hay mucha gente que queda fuera de juego. Bueno, igual Adorni en la conferencia de prensa dijo que esto no estaba estipulado, que nunca corrieron ningún tipo de aumento Sí, o ninguna especulación. Sí, eso pasó. Yo te digo ahora, lo que dijo ahora hoy, con- Bueno, hoy pero dijo... usted te lo toma en serio Adorni, es un problema suyo, ¿no? No, bueno, yo es el- escucho pará, es y el portavoz reproduzco presidencial. algo y como periodista Es tengo el que portavoz reproducir. presidencial. Bien, yo creo que... no, A ver, por ¿qué pasa con los Vamos, trenes. En mayo estábamos en abril en 130, en mayo va a pasar a 200. Sí. Muchísimo. Sección 1, siempre sube registrada. Pará, porque de esto te voy a traer un dato personal que me pasó a mí. Bueno. Yo tengo la sube registrada y el colectivo me cobró cualquier cosa. Y el colectivero me dijo, no la tenés registrada. Y yo fui con mi celular y le dije, escúchame, la tengo registrada. Me dice que estoy registrada. Ni hablar que le pedí que me cargue la sube y no cargó. Bueno, mira, problemas no sobran, Melody. Sí. Como Bueno, para yo te traigo los seguir míos. No, para sumando que la kilos. gente en serio se... Pará, porque esto es servicio. Si Sí, vos claro. no te das cuenta de que no la tenías Te está registrada cobrando realmente, te está cobrando de más. Sí, 400 O sea, pesos vos la me cobran a mí. registraste y te cobra igual como no registrada. Y aparte me dice que está Permita. registrada en la No página. faltará ese último paso de tener que certificar la No, si me la dice que está registración. registrada. Bueno, Bueno, acá me dicen más? por cucaracha que es un error y que tengo que ir a una oficina. Yo Pero lo vas a que, ir lo vos, que sé que Agustín, a estos la oficina muchachos presencial. lograron que algo que funcionaba bien, falta Sí. que empiecen a funcionar mal los DNI de Randazo, en cualquier momento empiezan a andar mal. Una cosa- A ver. Bueno, continuamos. La cerramos, sube registrada sí. 200. Segunda sección 260. Tercera Sí. sección 320. Después, sin registrar 400. Una sección 520 las dos y 640 las tres. En efectivo sería 640, Y algo se que por mantiene supuesto que la- no te conviene. claro, se Esos en mantiene la los tarifa trenes social. a partir de mayo. 54% aumentan. bien. Bueno, señor Fernando, El subte. nos vamos con una linda historia, ¿o no? Nos cuentan que estamos aquí compartiendo con ustedes, por supuesto, la cadena nacional del presidente Javier Milei, y luego arrancamos el programa, pero nos cuentan que, y llegan muchos mensajes de este tipo, que en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, quizá también en otras ciudades del resto de nuestra Argentina, Caballito, Núñez, Balvanera, se han dado cacerolazos. Después, ni bien terminó la cadena nacional del presidente Javier Milei, compartimos alguna de esas imágenes. Están filmando de un piso alto. Cinco o 7 minutos mientras iba terminando el discurso del presidente Javier Milei. Y por supuesto estamos escuchando sonido ambiente. digamos, Esto, de pero esta perdón, obra. esto es siglo XXI, ¿no? Ya diría Lanari. Esto no es siglo XX, ya, diría esto está en onda, Javier. digamos. Esto está en onda. Sí. Bien. Habría que ver. Aquí también en otro barrio, lo mismo. Bueno, y se va generando un efecto contagio también, ¿no? Quien va escuchando se va sumando en medio de... Me parece, no es para ahora, me parece muy interesante, lo comentaba con Martín Granowski en el arranque del programa, lo que pasó en Ecuador. Hubo un referéndum, el presidente Daniel Noboa, un presidente conservador, un presidente, diríamos, rápidamente de derecha, que le ganó al correísmo, hizo un referéndum, preguntó dos cosas. Endurecimiento en cuestiones de políticas, en cuestiones de seguridad, la gente lo acompañó, pero muy mayoritariamente en reforma laboral y en ceder soberanía en términos de juicios por empresas o por préstamos, la gente le dio la espalda. Es decir, que la sociedad ecuatoriana diferenció
aquellas políticas en materia de seguridad de las políticas económicas y votó en contra. Interesante, es un gobierno... Número alto, porque es el 72% votó Sí. a favor de que personas del crimen organizado de Ecuador puedan ser extraditadas. Sí. Básicamente eso pensaba en los Estados Unidos. Pero ¿qué Y quiere el decir? tema laboral, Sí. espérate, La reforma a ver, laboral. Si estoy buscando el número. Mientras lo encontrás, ¿qué quiere decir con Aquí esto? está. ¿Por qué me parece 60% en contra de la Bueno. reforma laboral. ¿Por qué me 60% parece en contra. importante? En contra de, no, perdón, 65,91, Sí. o sea, 66% Sí. para redondear, negativo, o sea, en contra de la flexibilización de la contratación laboral. ¿Por qué Casi me lo parece- mismo las dos cosas. Sí, ¿Por qué me parece interesante? Porque evidentemente el gobierno confía que su apoyo es un apoyo total, el gobierno de Javier Milei, que su apoyo es un apoyo total, pero hay determinados elementos que las sociedades, aún habiéndolos votado, son muy críticas. Sigo pensando en la marcha de mañana, sigo pensando en jubilaciones Y y de un demás. gobierno, Pablo, como el ecuatoriano, que secuestró a un ex vicepresidente en territorio extranjero, Así o sea, es. en la embajada mexicana. Es decir, Noboa, como Milei, es un presidente que juega a veces al borde de la ley y a veces violando la ley en el caso de Noboa, por lo A veces menos. al fleje y a veces mucho más allá, ¿no? Exactamente. ¿Con qué nos vamos, Fer? ¿Qué historia nos trajiste? No, hay un pequeño video que se viralizó a la tarde, después Adorni lo replicó. Sí. Una chica que dijo que no puede estudiar, que la echaron de un grupo de WhatsApp por no apoyar la marcha. Y yo dije, bueno, a ver qué pasó, lo quería ver. Una chica de 19 años que estudia ciencias políticas y que sumó su videíto, se lo mandó a Villarroel, a Bullrich y a Milei. Sí. Y entonces la echaron de un grupo de WhatsApp, dice. Sí. Y bueno, da toda una explicación. Ella, me echaron, yo no puedo estudiar. Y yo digo, pero la echaron, ¿por qué la echaron del grupo? Bueno, en un momento se estaba anunciando la marcha. Y la chica esta manda, boludos, váyanse a estudiar. Y después se enoja porque la sacaron del grupo. A ver, podemos ¿Quiere ver un compartirlo. poco a la señorita? Eso es del siglo compartir. XIX. Del Dale. siglo XIX, ¿no? Va, la sacaron del grupo. Lo que digo es, yo quiero estudiar, está bien. Le estaban diciendo la marcha era porque capaz que nena no podés seguir estudiando después si cierran la universidad. Eso es lo que me parece Sí. que no termino de comprender. Ahora hay un tipo que le dice, che, flaca, te echan de un grupo de WhatsApp y te prohíben estudiar y se lo mandás a Milei a todo diciendo como que estás perseguida. Eso ya no podés estudiar más. Entonces la chica responde que ella utiliza los medios estos de la NARI, es del siglo XXI el pibe. Bien, Sí. la piba, bien. Entonces, un tipo le dice, che, pero ¿cómo? Entonces dice, hablamos de adoctrinamiento. ¿Ves? Como que la echaban del grupo porque era un grupo oficial. Hablamos Sí. de adoctrinamiento. Acá te doy otra muestra. ¿Cómo se nota que se te atrofia la polenta en la cabeza? Otra vez. Primero le dice Dice boludo ella. y después a otro le dice que se le atrofia la polenta en la cabeza. Un poquito más, ¿no? Bueno. Más medida, porque para así no la rajan. Porque Bueno, bueno, mañana... igual, está si es un justificando grupo que con la echen. pluralidad de Y si- voces, y pues- no vos si deberían vos- haberla echado. Pero Es un vos no grupo con podés pluralidad de insultar voces. en un grupo. Aparte, capaz No. ella lo dijo como, chicos, vayan a estudiar en este tono Si de vos- chicos, no, mañana dijo tenemos boludo, parcial, vayan agregó a el boludo. estudiar. Si vos pones Y boludo, la insultás. echaron. ¿Hay Y parciales mañana? ¿Eh? ¿Hay parciales mañana, No día de la tengo marcha? idea. Dijo no David creo. Marcial. No sé. No Bueno, creo. marciano. ¿Qué marcha? ¿Qué ¿Hay una marciano, marcha? no? Mañana hay Sí. una marcha. Bueno, No me digas. estamos cerrando el programa. Insistimos, mañana va a ser una jornada realmente interesante, pensando en si como algunos piensan, puede ser un antes y un después, puede ser una movilización bisagra, teniendo en cuenta que es una marcha federal por la universitaria, pero que congrega a muchos sectores que han sido agredidos por el gobierno de Javier Milei y que entienden que esta es una muy buena oportunidad para unar fuerzas, para una representación en la Plaza de Mayo. Es el Congreso Nacional, 3:30 de la tarde, y luego marcha en la plaza. Y tendremos sobre la noche seguramente las repercusiones, la lectura que hace el gobierno de esa movilización, que entendió también que en la noche anterior tenía que dar un comunicado por cadena nacional del superávit que consiguió el gobierno. Esta es un poco la escena, y hacia esto nos vamos. La última consideración, Martín, te pido, respecto al mensaje de Milei en este contexto, en esta semana. Recordemos que tenemos una semana que mañana va a tener la movilización, que el miércoles tiene una sesión especial convocada por la oposición, por distintos sectores de la oposición, para intentar garantizar fondos a la universidad y también por la movilidad jubilatoria. Y después tenemos el 1 de mayo la movilización. Luego el 9 el paro general. Esto es lo que arranca, digamos, en esta semana. Y al final hay algo que no mencioné. Sí. Al final del mensaje del presidente hay una mención, hoy empieza la Pascua judía, Pesaj. Al final del mensaje del presidente hay una mención
de la marcha hacia la tierra prometida, la libertad hacia la tierra prometida. Primero, un poco mucho. Segundo, no deja de ser, digo, si a mí me felicitan por... A la tierra prometida, hablando de la política argentina. Digo, Y hay algo que no deja de ser, pero no deja de ser un uso confesional. O sea, si a mí me felicita, digo, muchas veces los presidentes hicieron felicitaciones a diferentes comunidades o religiosas, o en el caso del judaísmo no es exactamente una comunidad religiosa, pero como hay tantos judaísmos como judíos, digo, yo debo tener 2 o 3 judaísmos dentro mío, o sea que eso es plural, digamos, es múltiple. Digo, eso existió, eso existe siempre. Ahora, hoy hubo un uso confesional de eso. Gracias, Martín. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿eh? Nos vamos a volver a encontrar mañana a las 9 de la noche para seguir haciendo equipo de noticias. Y quédense, porque ya llegan a 24, Babi Echecopar, basta Babi. Chau, chau.